el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Salinas inició su gobierno el 1 de diciembre de 1988 con su ideario definido. El primer acto fue lanzar el gran proyecto social de su administración, el Programa Nacional de Solidaridad. Solidaridad, unidos para progresar. Consistía en obras y proyectos de educación, salud, vivienda, alimentación y empleo. Cada comunidad decidía su necesidad más importante, ponía la mano de obra y recibía los recursos para hacerlo. Así, introducían o mejoraban algún servicio o creaban sus propias fuentes de empleo. Ya no era solamente el programa de caridad, de entregarle recursos a la gente, sino hacerlo de una forma inteligente que permitiera, yo diría, la superación de las familias. Pero era justamente la estructura del programa lo que generaba desacuerdos en el partido, en el gobierno y también en la oposición. Muchos de ellos se sintieron desplazados porque pensaban que se podía construir una nueva organización o que al partido en el gobierno se le dejaba de lado, a las viejas estructuras partidistas. Fue a la reestructuración de un nuevo clientelismo y unas nuevas formas de corporativismo que hoy tienen totalmente degradado, por ejemplo, el sistema de partidos. Eso es uno de los, podríamos decir, de los elementos que caracterizaron propiamente el gobierno de Carlos Salinas. El licenciado Colosio, por instrucciones del presidente Salinas, y voy a decir algo que no sé si se sabe en la historia de México, tenía ya instrucciones del presidente Salinas para transformar el Partido Revolucionario Institucional en un partido de solidaridad, lo cual hubiera permitido que el PRI tuviera comités de base, que eran los comités de solidaridad en toda la República. Pero pasó en realidad por la mente de Carlos Salinas el desplazar al PRI con un nuevo partido. Los que dicen que si yo le dije a Donaldo que se cambiara el PRI, en primer lugar que me digan en qué reunión estuvieron ellos cuando Donaldo y yo platicamos, que lo hicimos muchas veces. Y claro que analizamos cómo fortalecer al partido del que él era presidente, habiendo ya sido senador, diputado federal, y se convertía así Donaldo en la gran esperanza para el propio PRI de que por fin un expresidente del partido fuera incluso candidato a la presidencia de la República, que no ocurría desde el general Cárdenas. Esos diálogos se daban, pero se daban con un sentido institucional y respetando precisamente programas gubernamentales que no podían ser ni clientelares ni partidistas. Aquí no hay seguridad, aquí no hay pavimento. Lo único que hay en Chalco es un pueblo valiente, dispuesto a trabajar para resolver sus problemas. Fueron más de 51,000 millones de pesos durante ese periodo de gobierno. Salinas sostiene que el gasto social pasó de ser la quinta parte a la mitad de todo el gasto federal. Y yo entregué al final de la administración un resumen de más de 550,000 obras, una por una, documentadas en términos presupuestales, con ubicación detallada. Eran jóvenes y adultos que venían de trabajo social de base, comprometido a lo largo de muchos años, parte en programas gubernamentales y parte en la disidencia y algunos hasta en la insurgencia. Si finalmente trabajaron hasta exguerrilleros y gente que había reclamado una presencia en el diálogo social y no les habían abierto la puerta para ello. Así fue en todo el país, excepto, curiosamente, en la Ciudad de México. Las acusaciones estaban fundadas. La economía era el centro del proyecto de Carlos Salinas. Sobre México pesaba una extraordinaria deuda externa basada en perspectivas de alza en el precio del petróleo que compartieron en su momento, con cierta imprudencia, expertos, banqueros y gobiernos en todo el mundo. Negociaciones álgidas con los organismos y bancos internacionales, muchas veces
a punto de romperse. Salinas y su equipo económico lograron reducciones importantes y tasas de interés más bajas. Para crear confianza, establecieron una rigurosa disciplina en el gasto de gobierno, lo que permitió detener la devaluación del peso y bajar drásticamente la inflación. Por eso es que hemos podido reducir el déficit del sector público a una meta de este año equivalente a 1% solamente del Producto Nacional, la más baja en un cuarto de siglo. Fue una renegociación de la deuda externa que fue concluida más o menos por ahí de junio-julio de 1989, que introdujo ya una perspectiva distinta, por lo menos dio tiempo para recuperar la estabilidad macroeconómica y plantearse un esquema de reducción de inflación, etcétera, etcétera, y lo que vino después, de apertura comercial y económica principalmente. Así comenzó la preparación para la apertura comercial. En lo interno, se revisaron y eliminaron las regulaciones excesivas a la inversión productiva. Y entonces se inicia una situación, yo diría, de armonía del país que le permite en un momento dado negociar, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y efectivamente, inmediatamente me habló el presidente Bush y me dijo, vamos adelante en esta negociación. Pedí permiso al Senado mexicano y arrancamos una negociación que sabíamos cuándo empezaba, pero nunca cuándo terminaba. La firma del Tratado de Libre Comercio en 1993, pero que prácticamente desarrolló todo lo que fue el propio sexenio, fue pues algo que trascendió su tiempo y que hoy tiene y sigue teniendo consecuencias en la forma, en la manera como se ha dado este proceso de integración comercial y económica. Podremos crecer más rápido. Puede hacerse la presentación oficial y de manera simultánea. Los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá rubricaron el documento de más de 2.000 páginas en una ceremonia de enlace vía satélite. México pasó de ser solo un vendedor de hidrocarburos y de materias primas a un fabricante de manufacturas, con todos los empleos y cadenas productivas que eso implica. Lo que hicimos fue sumar a los productores mexicanos con una novedad que se llamaba el cuarto de al lado. Negociaba el gobierno, pero al lado teníamos a los industriales, pero también a las organizaciones de campesinos, de productores, con las que dialogábamos para decirles, vamos a perder en esto, pero vamos a ganar en el otro. En la zona norte del país, con énfasis, yo diría en Ciudad Juárez, se creó una gran cantidad de empresas maquiladoras, aprovechando pues la posibilidad de la apertura sin aranceles o impuestos de importación hacia los Estados Unidos. Pero lamentablemente este tipo de empleos no fue suficiente, sobre todo no se incentivó el asunto del campo. En los años del gobierno salinista, una de las quejas constantes de la oposición fue la participación de funcionarios de origen extranjero. Entre los más visibles estaba Joseph Marie Córdoba Montoya, de origen francés, quien fue el jefe de la oficina de la presidencia durante todo el sexenio. Su enfoque era sobre todo económico. Ayudó al entonces presidente en el diseño de las reformas y políticas para recomponer el sistema financiero, como la venta de cientos de empresas paraestatales. Al inicio de la administración salinista, eran 1,155. Al término, quedaban 213. El operador de esas privatizaciones fue Jacques Rogozinski. ¿Cómo es posible que el Estado tuviera hoteles, fábricas de bicicletas, de telas y hasta cabarets, mientras no había agua potable en las colonias populares? Así que gastábamos más en pagar los intereses de la deuda que un nivel adecuado y digno de remuneraciones a los trabajadores de la educación y de la salud o la construcción de la infraestructura del país. Carlos Salinas de Gortari dijo, vamos a privatizar empresas para poder servir a la gente pobre.
Y efectivamente se privatiza Aeroméxico y con ese dinero se electrifica Chalco. El problema es que Chalco para entonces se colgaba de los cables de luz. En consecuencia, cuando llegó el primer recibo, ya con la institucionalización de la red, bueno, resulta que la gente no lo pagó y le volvieron a cortar el servicio. El periplo privatizador no pudo ser tan ordenado y eficaz como se esperaba. El desorden en un estado obeso con una herencia de prácticas de corrupción complicó varias de estas operaciones. Por ejemplo, los ingenios, pues cuando empezamos a buscar a ver qué hay, bueno, no había ni siquiera estados financieros. Las siderúrgicas, la banca, la telefonía y el paquete de medios de comunicación fueron parte de ese proceso que permitió ingresos para el pago de las consecuencias de las crisis anteriores. Se usó para pagar deuda pública y así tener un ahorro permanente. Con el ingreso de las privatizaciones y con el plan Brady, que fue pionero en el mundo para reducir la deuda externa, logramos abatir la deuda del país de 60% del Producto Nacional a solo 20%. Pudimos entonces duplicar el gasto social sin déficit fiscal. Entre las privatizaciones más polémicas, la telefonía fue de las más comentadas en los medios nacionales e internacionales. No se pudo dividir la empresa. O sea, uno de los, digamos, críticas que recibimos es, pero ¿cómo dejaron a un monopolio público y que se convirtiera en monopolio privado? Bueno, estaba toda centralizada, entonces primero había que invertir para descentralizarla y el gobierno pues no tenía dinero. Se ha dicho que algunos de estos empresarios pasaron a formar parte de las grandes fortunas a nivel internacional, lo cual es cierto, pero no fue por las privatizaciones, sino porque después de privatizados esas empresas públicas no se aplicaron las regulaciones que se habían establecido para que compitieran y entonces en la competencia dieran mejores servicios a precios más reducidos y no acumularan esa cantidad exorbitante de patrimonio. Las privatizaciones también incluyeron 18 bancos, todos adjudicados mediante subasta pública a empresarios mexicanos. El presidente de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, afirmó que a algunos les preocupa la reprivatización de la banca, pero se trata, dijo, de cumplir los compromisos sociales del gobierno, sobre todo con los que menos tienen. Obviamente dejamos muchos enemigos que sentían que debían de haber sido, ahora sí que, los agraciados, pero todos conocemos las críticas que hay. Algunos insisten en que hubo todo tipo, ¿sí?, de corrupciones. Yo insisto, no las hubo, pero bueno, aquí digamos que son batallas perdidas. Cometió también un cierto delito en lo que eran las reglas de la privatización porque no abrió. Sí privatizó, pero no abrió. Sí había en la administración del presidente Carlos Salinas una lucha entre el sector más poderoso del gabinete, que lo que quería era neoliberalizar la economía, la política, la cultura y la sociedad mexicana, y un grupo menos poderoso de funcionarios y de asesores que lo que queríamos era que no se echara a andar el camino neoliberal, sino que verdaderamente pudiéramos construir un liberalismo social